Buenos días o buenas tardes a todos, en función del momento en el que se emita este vídeo y la latitud desde el que se siga. Lo que hoy vengo a ofrecer son una serie de propuestas al modelo social español ante futuras crisis pandémicas. Si alguna vez alguien creyó ver el ocaso del Estado social y el esplendor del libre mercado, los tiempos que emergen vaticinan un horizonte muy distinto. A pesar de que muchos expertos vislumbraron en la muerte del Estado el origen de la libertad, lo cierto es que fue esta letal situación que atravesamos hoy en día la que le devolvió su vitalidad. La crisis ha puesto de manifiesto que solo el Estado social puede cuidar por igual a todos los ciudadanos y ciudadanas, sin distinción alguna, a través de prestaciones sociales financiadas mediante un sistema redistributivo de la riqueza, no solo entre individuos, sino también territorios. Pero ha supuesto también una serie de retos para nuestro derecho constitucional patrio que no conviene perder de vista. Así, por ejemplo, ha puesto de manifiesto algunas imperfecciones de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio. De este modo podemos definir al derecho de excepción como todas aquellas normas constitucionales que tienen una aplicación temporalmente limitada a aquellas situaciones que alteran el normal funcionamiento de la vida del Estado. Se trata de una respuesta política de la Constitución frente a las situaciones de excepcionalidad que impiden la normal aplicación de la misma. Estas situaciones implican una alteración de la división de poderes, ya que el poder ejecutivo se ve reforzado, al tiempo que algunas garantías constitucionales pueden verse restringidas, limitadas o suspendidas. Por eso, estos estados solo tienen sentido que sean declarados en estados de derecho, pues en un estado autoritario, donde todo el poder reside en el jefe del Estado, carece de sentido. Además, tampoco puede suponer la eliminación definitiva de las libertades ciudadanas. De este modo, el Parlamento ve reducido su papel en la toma de decisiones, pero sigue ejerciendo un papel fundamental a través del control del gobierno, el cual decide unilateralmente si se dan las condiciones para declarar cualesquiera de los 3 estados de alarma existentes, y el Congreso, pues el Senado no tiene poder decisorio alguno en estos asuntos, limita su poder a recibir la información o a autorizar dicha declaración. Sin embargo, tanto el decreto por el que se establece alguna de estas situaciones como la actuación propia que realiza el gobierno están sometidas al control judicial. Así, por ejemplo, en el caso de estado de alarma, es el propio gobierno el que decide declararlo unilateralmente y el Congreso simplemente recibe la comunicación. Por tanto, su declaración es rápida y responde a las razones de urgencia. En este tipo de estados no se pueden suspender derechos, sino solo limitarlos o restringirlos. La diferencia entre limitación y restricción reside en una apreciación subjetiva acerca de la esencia del derecho, por lo que dependerá del grado de afectación de este para saber si se ha anulado completamente o solo en parte. Para su declaración se prevén una serie de situaciones, entre ellas las crisis sanitarias, por lo que a nosotros nos interesa, y epidemias, por lo que en un principio podría pensarse que esta es una figura adecuada para adoptar en este tipo de situaciones. El estado de alarma está pensado para situaciones de anomalía social que no ponen en riesgo la vida política del Estado, lo que sí sucede en cambio en los estados de excepción. Sin embargo, el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, estableció una restricción de la libertad de circulación bastante elevada que, si no queremos eliminar la esencia del propio derecho, debemos entender que para adoptar este tipo de medidas es más propio el estado de excepción. Por tanto, lo que tiene de peculiar es que es solicitado por el gobierno, pero necesita la autorización del Congreso para declararlo, a diferencia de lo que sucede con la situación anterior. Ello hace que su declaración sea más lenta, lo que puede ocasionar problemas en casos de situaciones de urgencia. En este tipo de estados, las situaciones recogidas se relacionan con alteraciones de orden público y funcionamiento anormal de las instituciones democráticas, lo cual no se dio durante la crisis del coronavirus en nuestro país, evidentemente. Sin embargo, sí permite suspender el derecho a la libre circulación,
pero es que también se podrían solicitar la suspensión de otros derechos, como el derecho a difundir libremente ideas o a recibir información veraz. Esto supondría que por una crisis sanitaria el Estado se transformase peligrosamente en totalitario. Alguien podría esgrimir que, bueno, en este caso el gobierno podría haberse frenado por el Congreso. Pero esto podría ser real quizás en una situación actual, pero no podemos olvidar las situaciones de bipartidismo preterido que ya hemos vivido. En los casos en los que un partido único o una coalición de partidos controlase el poder ejecutivo y tuviese la mayoría absoluta en el poder legislativo, no existiría ningún control más allá del judicial para que una futura gripe más laxa que el coronavirus se usase de pretexto para establecer un estado autoritario. Por ello, es preciso adaptar la regulación de estos tres tipos de estados excepcionales al nuevo equilibrio de poderes que establece el estado de partidos. Debe tenerse en cuenta que quien realiza ahora la función de control no es solo un órgano sobre otro, ya que estos son controlados por un mismo partido, sino que es la función de control de los estados de excepcionalidad debe realizarse por la minoría parlamentaria, ya que ahora es el nuevo contrapoder. Así debe garantizarse un control que evite abusos de poder por un tiempo prolongado, al mismo tiempo que este mecanismo permita establecer procedimientos que puedan realizarse con rapidez. También se hace preciso adaptar las situaciones de los estados de alarma a cuestiones que se relacionen con catástrofes o calamidades que no impliquen alteraciones de orden público. Y por último, es preciso que el estado de alarma pueda gozar de mayores facultades de restricciones de derechos que requieren los métodos de prevención de enfermedades en la actualidad, porque nosotros, como profesionales de las ciencias del derecho y de la Constitución, no tenemos capacidad crítica más allá de la de un ciudadano medio para discutir las medidas que los especialistas en ramas de epidemiología proponen. Nuestro trabajo debe reducirse a comprobar que las medidas no suponen un ataque injustificado y permanente al sistema democrático y, una vez comprobado esto, analizar cuáles son las medidas jurídicas adecuadas para ponerlas en marcha. Por eso, una de las cuestiones que ningún jurista debe poner en duda nunca es la aplicación de la cláusula del Estado social de nuestra Constitución. Sin embargo, ya desde la caída del muro de Berlín, se ha venido defendiendo una reducción del papel del Estado a través de una disminución de los impuestos, lo que conlleva necesariamente a la renuncia de una correcta prestación de los servicios sociales. Se partía de que una fuerte carga impositiva sobre los capitales reducía la competitividad y frenaba el crecimiento económico, lo que impedía el verdadero desarrollo de los ciudadanos. También empezó a verse como obsoleto el sistema representativo, por lo que se optó por una democracia de lobbies en el que las decisiones eran tomadas por técnicos, en términos técnicos, en lugar de por ciudadanos, en términos éticos. De este modo, los poderes económicos lograban imponer así sus intereses, los de unos pocos, sobre la de los ciudadanos, que son la mayoría. Al mismo tiempo, los territorios que no salían rentables quedarían en el olvido de la inversión, tanto pública como privada, relegando su situación a reinventarse como lugares turísticos o a perecer en la despoblación. Sin embargo, este dogma, que cada vez iba cobrando mayor fuerza en el pasado, empieza a tambalearse con la crisis financiera surgida en el año 2009. Es cierto, como sostienen aquellos que se hacen llamar neoliberales, o si se prefiere por la sonoridad del término, sin entrar en lo polémico de él, anarcocapitalistas, que lo más coherente con las reglas del mercado sería dejar que quebrasen muchas empresas y que tras un periodo de transición resurgiesen nuevos propietarios. Se trataría así de que fuese la mano invisible de la que hablaba Adam Smith la que se encargase de volver a equilibrar la oferta y la demanda en función de las necesidades de los consumidores y usuarios a las posibilidades de los productores y los prestadores de servicios. Sin embargo, caen ellos mismos en el error que suelen acusar a los socialistas y anarquistas, un idealismo acrítico. En primer lugar, los grandes propietarios siempre han acudido al Estado para mantener su statu quo y evitar que una crisis económica pudiera elevar a los nuevos competidores y desplazar a los viejos. Por así decirlo, el Estado supone una garantía para los poderes económicos del sistema, siendo criticado por aquellos nuevos competidores que se encuentran fuera de este sistema.
Pero es que además el Estado social evita que las clases más desfavorecidas por las crisis económicas decidan volver la espalda a un sistema que es el responsable directo de los desequilibrios y carencias que se han visto obligados a soportar. En el derecho suele decirse que un acuerdo es bueno cuando ninguna de las partes está completamente satisfecha. Pues es lo que sucede con el Estado social. Supone el acuerdo de los intereses de los propietarios del capital con los intereses de los trabajadores para mantener así un sistema estable. Los primeros se comprometen a asegurar medios más o menos eficaces de progreso social y seguridad en la salud, en el desempleo y en la vejez a los trabajadores y a sus familias. A cambio, estos soportan desigualdades no vitales que podrían ver reducidas en un Estado socialista, aunque con el riesgo para la merma de libertades que ello podría acarrear. Por ello, aceptan el sistema de propiedad privada y libre mercado. De este modo, cuando desapareció la amenaza comunista de la URSS, pronto los poderes económicos capitalistas se sintieron vencedores totales y comenzaron, encabezados por Thatcher y Reagan, el desmantelamiento del Estado social. Sin embargo, tanto la crisis económica de 2009 como la actual crisis sanitaria de 2020 pone de manifiesto que el papel del Estado, lejos de desaparecer, se ha revitalizado. Por eso, cabe hacerse algunas cuestiones como, por ejemplo, cuál es el papel del Estado social ante una crisis sanitaria. En primer lugar, esta cláusula implica una obligación para todo poder público de destinar todos los medios a su alcance al cuidado de los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de cualquier otra peculiaridad. Por tanto, va a destinar sus recursos sanitarios a atender a aquellas personas que sufran la enfermedad con una mayor intensidad o que se encuentren más expuestos a ser contagiados. Se descarta, por tanto, cualquier política que seleccione a las personas por su edad o por la posesión de un seguro privado o por cualquier otra peculiaridad. De esta forma, la atención sanitaria debe prestarse en atención a las necesidades de cada individuo. Pero, ¿es el derecho a la salud uno de los elementos esenciales del Estado social? Bueno, en realidad no se podría establecer una definición del Estado social atendiendo a los servicios sociales que debe prestar, sino a la estructura jurídica que el mismo debe poseer para que sea real, es decir, una constitución con derechos sociales y mecanismos para hacerlos efectivos. De este modo, lo que puede verse como necesidad en una época puede dejar de serlo en otra, y lo que en un país es un bien de primera necesidad, como la calefacción en Suecia, en Colombia es más que prescindible. Por tanto, la sanidad no es un elemento esencial del Estado social como concepto, pero sí que lo es del Estado social actual en todos los países occidentales. Dado que la vida y la dignidad de una persona dependen de una buena salud, al menos a día de hoy, la sanidad debe ser considerada, junto con la educación, una de las instituciones del Estado que mayores cotas de fondos presupuestarios reciba. Si situaciones de normalidad no cabe ninguna duda de ello, menos cabría cuando atravesamos una pandemia. Sin embargo, el estado de también podremos preguntarnos, ¿el estado de alarma o de excepción suspende la cláusula del Estado social? Bueno, en primer lugar, ya vimos cómo durante el estado de alarma era posible restringir derechos, pero no suspenderlos, a diferencia del estado de excepción, lo que podría hacernos pensar que el legislador podría suprimir los derechos sociales. Sin embargo, estos no se encuentran recogidos en el artículo 55, en relación a los derechos que se pueden suspender, por lo que no sería posible que el legislador los restringiera o suspendiese. No obstante, al encontrarse estos derechos sociales entre los principios rectores de la economía y establecer la Constitución, que son interpretativos y solo podrán alegarse cuando lo disponga la legislación ordinaria, podría pensarse que sí es posible. Sin embargo, dado que el Estado social se encuentra recogido como un principio esencial de la Constitución en su título preliminar, ante una crisis sanitaria, tanto el derecho a la salud como todos los derechos que garanticen una vida digna a cualquier individuo del Estado, se convierten en obligaciones de los poderes públicos. Ello nos lleva a preguntarnos, ¿el Estado autonómico se ve condicionado por la cláusula del Estado social durante la vigencia de una crisis sanitaria? Esa es una cuestión interesante que pasaremos a responder a continuación, ya que se ha planteado como una cuestión de gran relevancia durante la vigencia de esta pandemia. Y por ello vamos a hablar del federalismo social. Así, uno de los principios básicos sobre los que descansa el liberalismo, junto con la liberté y la égalité, es la fraternité. Este principio no fue escogido en la Francia revolucionaria por meras razones retóricas, sino que su reconocimiento implica una serie de consecuencias.
En primer lugar, supone la solidaridad territorial entre los ciudadanos del Estado, de tal manera que no solo se trata de realizar un reparto de riqueza a nivel personal, entre personas ricas y pobres, a través de prestaciones sociales, sino entre territorios ricos y pobres, a través de servicios e inversiones. De este modo, el Estado social debe garantizar la igualdad material de derechos de todos los ciudadanos del Estado, con independencia del territorio en el que se encuentran, lo que implica el reparto personal y territorial de riqueza. Así, el sistema sanitario español, como vimos, no es un pilar del Estado social como concepto, sino un pilar del Estado social histórico de este momento, que se encuentra gestionado por nuestras comunidades autónomas. Pero frente al modelo español, cabe observar al sistema sanitario estadounidense, el cual en apariencia tanto dista de nuestro sistema. Es verdad que el sistema sanitario estadounidense es privado y voluntario, ya que las empresas no tienen por qué darle seguro médico a sus empleados, por lo que no existe un sistema sanitario público como tal. Se basa en un modelo neoliberal que deja en manos de la capacidad económica de cada individuo su derecho a la vida, por lo que carece de medidas eficaces para frenar una posible pandemia. El liderazgo tendría que ser asumido por el gobierno federal, el cual podría movilizar medios para ayudar a algunos estados, pero este les aconsejó en cambio que fuesen ellos mismos los que comprasen respiradores y mascarillas. Ello se debe a que la competencia sobre la salud pública corresponde a los diferentes estados, lo que explica la disparidad de medidas a lo largo de su territorio y las declaraciones de emergencia antes de la nacional. Por lo tanto, al igual que en España, el sistema sanitario estadounidense está descentralizado. Además, al igual que este sistema, el Senado no tiene ningún poder de control sobre el jefe del Ejecutivo, ya que en España esa facultad solo corresponde al Congreso y en Estados Unidos, por ser un sistema presidencialista, no existe ningún control de las cámaras sobre la actuación del presidente de la República, más allá del impeachment. De este modo, ante la falta de material sanitario, se produjo una lucha encarnizada entre los gobiernos de las diferentes entidades territoriales estadounidenses, tanto estatales como federales. Pero también hay que tener en cuenta el sistema sanitario alemán, el que tanto se ha hablado durante el periodo de confinamiento español, por sus ventajas y su descentralización. Sin embargo, como sostiene la profesora Eva Sainz, esto es un mito. Así, a diferencia de Estados Unidos, tanto Alemania como España establecen la obligatoriedad de dar cobertura sanitaria a todos los ciudadanos, Alemania con un nivel diferente en función de la situación laboral, y en España estableciendo asistencia sanitaria igual para todos los ciudadanos. Pese al mito de la descentralización alemana, la sanidad española, en cambio, establece un mayor reparto de competencias. De este modo, son los gobiernos autonómicos los que gestionan directamente el sistema sanitario. Si es verdad que en un inicio el modelo sanitario alemán era descentralizado, durante el siglo XX ha sufrido una descentralización. Muy al contrario, en España, el servicio de salud pública siempre ha sido controlado por el poder central y ahora ha pasado a descentralizarse. También cabe destacar que mientras que en Alemania se debatía el exceso de camas, aquí el debate se centró en su escasez. Por otro lado, como vimos, en el estado de alarma el Senado carece de poder decisorio en la gestión de los recursos sanitarios, mientras que en Alemania, que no ha declarado el estado de alarma, es el Bundesrat, el Senado alemán, con ciertas salvedades, donde participan los diferentes Länder, el que se encarga de gestionar la pandemia, junto con la Presidenta de la República, ya que la mayor parte de la gestión sanitaria la realizan los Länder. En definitiva, mientras que en Alemania, durante una crisis sanitaria, el gobierno federal debe de llegar a acuerdos con los gobiernos de los Länder alemanes, en un sistema sanitario que se encuentra a medio camino entre la centralización y la descentralización, en España, el presidente del gobierno central toma decisiones sin necesidad de contar con el apoyo de los gobiernos autonómicos, que son los que deciden al final cómo gestionar el sistema sanitario en la pandemia. Es decir, se toman decisiones sin contar necesariamente con quién deben aplicar las medidas. Esto dio lugar a la falta de lealtad federal de muchos territorios españoles, ya que mientras que Merkel en Alemania ha logrado llegar a un acuerdo para que todos los Länder actúen en una misma dirección, en España cada comunidad autónoma intentó crear su propio plan de lucha contra el coronavirus, de forma unilateral y con fuertes críticas hacia el gobierno. Por tanto, aunque en cobertura pública y obligatoria nos acercamos al modelo alemán, el alemán con sistemas de mutualidades, la fuerte descentralización de los diferentes sistemas sanitarios españoles y la competitividad entre los territorios nos acerca al modelo menos deseado, que quizás sea el estadounidense. Por eso, atendiendo a todo lo que se ha dicho, realizamos una serie de propuestas
como por ejemplo, atendiendo a las peculiaridades de nuestro sistema político y de nuestra situación social y cultural actual, si lo que se quiere es realizar una gestión eficaz de futuras crisis sanitarias, será necesario crear un sistema sanitario fuertemente centralizado, de tal manera que no exista una competitividad política entre las comunidades autónomas por mostrar una gestión más eficaz a la ciudadanía, con la finalidad de obtener con ello réditos electorales o desprestigiar al partido político del gobierno si es contrario al suyo. Así sería el Estado central el que gestionaría los recursos sanitarios en función de las necesidades de cada población, en atención de la afectación del virus en cada lugar, lo cual puede ser útil para atajar futuros brotes. En ese sistema, el Estado evitará que durante las crisis sanitarias aquellas regiones más prósperas y que, por tanto, que cuenten con mejores sistemas sanitarios, estos sistemas sanitarios se encuentren ociosos o sobredimensionados, mientras que en otras regiones los tengan tan saturados que no puedan ofrecer a sus pacientes la atención médica que necesitan. Ello no lo lograrán repartiendo materiales y servicios sanitarios en atención a la población, ya que los virus no entienden nacionalidades ni de regiones. Por tanto, en atención al modelo del Estado federal social, el poder central debe hacerlo en atención a la fuerza con la que la enfermedad haya afectado a cada una de las comunidades autónomas. Y estas, a su vez, deben hacer lo mismo entre los diferentes distritos sanitarios de su competencia, para realizar un uso racional de los recursos. De este modo, se evitará que la próxima vez que vuelva a producirse una crisis sanitaria de magnitudes similares, esperemos que dentro de mucho tiempo, las rivalidades territoriales y políticas no pongan en riesgo la salud de los ciudadanos españoles una vez más, como sucedió en esta ocasión y que parece que desgraciadamente sigue sucediendo. Así, esto es todo por mi parte, espero que les haya resultado de interés mi exposición. Muchísimas gracias por la atención prestada y si tienen alguna duda yo me encuentro presente ahora mismo en el congreso que se está realizando. Muchas gracias.